Diplomatura Internacional en Neurociencias y Educación. Bienvenidos nuevamente al primer módulo, Introducción a la Neuroeducación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podrá el educador transformar si no conoce qué es lo que será transformado? La neuroeducación es un desafío para los docentes. Entonces, ¿qué debemos cambiar en nuestra forma de enseñar? La respuesta es obvia y es nuestra metodología. La neurociencia nos puede ayudar en este sentido. Nos sirve para entender cómo aprende el cerebro. Este conocimiento nos ayudará a mejorar sustancialmente la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la pedagogía, basándose en los paradigmas que nos ofrece la neurociencia y de acuerdo con el currículo escolar, debería generarse nuevas formas de enseñanza, nuevos modelos pedagógicos, coherentes con el desarrollo del cerebro en los diferentes etapas y procesos de la vida. Nos lleva más tiempo desaprender algo que hemos aprendido erróneamente que aprender bien. Es decir, adquirir un nuevo conocimiento por el camino adecuado. Y continuando hacia dónde vamos, vamos a lo que estamos viviendo actualmente. Y es a esa educación, a la educación que tiene un impacto trascendental en la vida de un ser humano. Y por ello, los sistemas educativos están en proceso de transformación. La neuroeducación ha contribuido en gran medida a nuestra comprensión de cómo aprenden los estudiantes con dificultades de aprendizaje y trastornos neurobiológicos. Para poder explicar qué es la neuroeducación y comprender estas transformaciones y el impacto de enseñanza-aprendizaje, partimos de que las funciones cognitivas y conductuales son responsables de los procesos de aprendizaje. Todo esto lo produce el cerebro, órgano especialmente estudiado por la neurociencia. Cada individuo aprende a su manera. El cambio en la forma en que tratamos los estímulos externos no solo es social, sino también ocurre individual, ya que cada persona reacciona de cierta manera y a su propio ritmo de aprendizaje. Y eso hace la gran diferencia. También dentro de las aulas es difícil aplicar un método de enseñanza uniforme y esperar que toda la clase tenga el éxito al final. Algunas personas aprenderán perfectamente, mientras que otras no. Pero no se trata de una menor capacidad intelectual, falta de dedicación. El punto es que cada individuo tiene sus propias funciones neuronales que actúan de cierta manera, además de habilidades cognitivas y los procesos conductuales particulares. Recordemos, el hombre es lo que la educación hace de él. Y aquí encontramos la respuesta a todo eso. ¿Hacia dónde vamos? La respuesta está en esto, en el cerebro. El cerebro, que es sinónimo de sobrevivencia. Y te voy a poner como ejemplo el cerebro de un adulto. El cerebro del adulto es una masa húmeda y frágil
que pesa poco más de 3 kilos. Tiene un tamaño de un pomuelo, la forma de una nuez y cabe en la palma de la mano, metido en el cráneo y rodeado de membranas protectoras, y se sitúa a lo alto de la columna vertebral. El cerebro funciona incesantemente, incluso durante el sueño, aunque solo represente el 2% de peso de nuestro cuerpo. Consume alrededor del 20% de nuestras calorías. Cuanto más pensamos, más calorías consumimos. Quizás esto pueda convertirse en la dieta de moda. De hecho, podríamos modificar aquella famosa cita de Descartes que dice: pienso, luego existo, por pienso, luego adelgazo. Todo educador o pedagogo debe saber que el cerebro es el órgano del aprendizaje. Por esta razón, debemos saber cómo se aprende. Actualmente se conoce mucho más sobre el cerebro que en décadas anteriores, ya que en 1990 algunos trabajos interdisciplinarios próximos a las neurociencias han desarrollado una nueva forma de pensar acerca del cerebro y los educadores están comenzando a aprender cómo aplicar estos conocimientos para incrementar el aprendizaje en todas las edades. Entonces, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Se sabe que debido a los procesos de neurogénesis estamos en constante aprendizaje. Y en pocas palabras, en el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es donde ocurrirá la transformación en el cerebro del maestro y en el cerebro del adulto. El sistema nervioso central. El sistema nervioso se compone de dos partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero aquí te vamos a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. Nuestro cerebro se compone de dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal se divide en dos grandes territorios, que es la corteza motora y la corteza prefrontal. La corteza motora primaria y la corteza prefrontal. Los lóbulos, aunque las arrugas menores son únicas, en cada cerebro muchas de esas arrugas y de los pliegues mayores son comunes. En todos los cerebros, estos conjuntos conforman los 4 lóbulos de cada hemisferio. Y cada lóbulo tiende a especializarse en ciertas funciones. El lóbulo frontal, del que estamos hablando, queda justo detrás de la corteza prefrontal. Tenemos la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial. Entre los lóbulos parietales y los frontales hay dos bandas que se cruzan la parte superior del cerebro y que van de oreja a oreja. La banda más próxima a la frente, homeostasis, mediante el control del equilibrio de diversas hormonas, modera numerosas funciones corporales,
incluyendo el sueño, la temperatura corporal y el consumo de alimentos y de líquidos. Si los sistemas corporales se desequilibran, el individuo le resultará difícil concentrarse en el procesamiento cognitivo del material curricular. Las funciones que desempeña este lóbulo son diversas y dependen del área concreta de este, encontrándose involucrado tanto en el control de movimiento como en las funciones mentales de alto nivel o en el control de la conducta y emociones. El lóbulo frontal se divide en estos dos grandes territorios que te he mencionado, como la corteza motora y la corteza prefrontal. La corteza motora del lóbulo frontal, su función básica es controlar los movimientos voluntarios. Incluye, entre estos, el lenguaje expresivo, la escritura y el movimiento ocular. Esta corteza se encuentra subdividida en tres áreas, que son la corteza motora primaria, que transmite órdenes hacia las neuronas situadas en el tronco cerebral y la médula espinal. Se encuentran dirigidas a ejecutar movimientos voluntarios y especializados en el interior de la corteza motora primaria. En ambos hemisferios existe una representación de la mitad contralateral del cuerpo, es decir, en cada hemisferio se halla una representación del lado opuesto del cuerpo. Esta representación se conoce como homúnculo motor y se encuentra invertida, de manera que la representación de la cabeza se sitúa en la parte inferior. La corteza premotora se encarga de la preparación y programación del movimiento. La corteza premotora automatiza, armoniza y archiva programas de movimiento relacionados con las experiencias previas. Además, dentro de este se localizan dos áreas. El área motora suplementaria, que se encarga de los movimientos de la naturaleza postural. El campo ocular, que controla la desviación conjugada de la mirada a la hora de explorar un campo visual de manera voluntaria, como es el área de Broca. Se considera el centro del lenguaje expresivo. Su función es coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Además, se ve implicada en los movimientos necesarios para la escritura. La corteza prefrontal del lóbulo frontal se encuentra en la parte anterior del lóbulo. Se considera la máxima expresión del desarrollo cerebral humano. Es la responsable última del control de la cognición, conducta y actividad emocional. La corteza prefrontal recibe información del sistema límbico implicado en el control de las emociones y actúa como mediador entre cognición y sentimientos a través de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas de orden superior, las cuales controlan nuestra conducta y emociones. Dentro de la corteza prefrontal puede diferenciarse tres áreas o circuitos: dorsolaterales, cíngulo anterior y orbital. Área dorsolateral del lóbulo frontal establece conexiones con áreas temporales, parietales y occipitales, es decir, áreas pertenecientes a los tres lóbulos cerebrales, y transforman los pensamientos en decisiones, planes y acciones. El área dorsolateral es la encargada de capacidades cognitivas superiores como control de la focalización, inhibición de otros estímulos, alternancia del foco atencional, la memoria de trabajo, mantenimiento y manipulación de información de manera mental, la memoria temporal, el ordenamiento de los eventos, la memoria prospectiva, programación de acciones que se van a producir en un futuro, la generación de hipótesis, que es el análisis de las posibles causas de una situación, la metacognición,
que es el análisis de la propia actividad cognitiva a través del desempeño continuo, la resolución de problemas, análisis de la situación y elaboración de un plan de acción. La flexibilidad mental, capacidad de adaptarse nuestras respuestas a nuevas situaciones. Planificación, organización de la conducta dirigida a un objetivo. El área cingulada del lóbulo frontal destaca por ser la responsable de regular los procesos motivacionales. Además, el área del cíngulo anterior se ve implicada en la detección y solución de conflictos, así como la regulación y esfuerzo atencional, que es como lo que llamamos la atención sostenida. El área orbital del lóbulo frontal es el encargado de control de la afectividad y la conducta social. Intervienen en el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, controla y adapta la conducta en función del contexto y detecta situaciones ambientales cambiantes, tanto de riesgo como de beneficio. ¿Qué tan importante es el sistema nervioso central y nuestra corteza motora? Y conociendo aún más de nuestro cerebro y cómo se da ese aprendizaje, te describiremos acá las áreas que se desarrollan dentro de cada uno de nuestros lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, del que ya te hemos venido hablando, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Dentro del lóbulo frontal, que es uno de los que se destaca muy importante, tenemos el movimiento de escritura, el área psicomotriz, el centro del lenguaje y el área motriz. En el lóbulo parietal tenemos lo que es el área psicosensitiva, el centro de comprensión de las palabras. Dentro del lóbulo occipital tenemos el área psicovisual y el área visual. En el lóbulo temporal tenemos el área auditiva, el centro de comprensión de las palabras habladas y tenemos el área psicoauditiva. La cisura de Silvio y la cisura de Rolando son surcos cerebrales. Y bueno, el lóbulo frontal, que se encuentra la mayor parte, como han podido observar, la mayor parte de nuestra memoria de trabajo. Ahí se localiza el área de la concentración según Gaide y Guide en 2009. En el lóbulo frontal madura lentamente. Los estudios basados en resonancias magnéticas de posadolescentes revelan que el lóbulo frontal sigue madurando hasta la primera edad adulta. Así que no te preocupes si en algún momento te dijeron que tú nunca habías madurado. En los lóbulos temporales, bajo las orejas, se encuentran los sonidos, la música del reconocimiento de rostro y de objetos y de algunas partes de la memoria a largo plazo. También acogen los centros del habla, por eso mencionamos el centro de la comprensión de las palabras habladas. Y también, aunque suelen alojarse solo en el lado izquierdo, en el lóbulo occipital se emplea casi exclusivamente el área visual. El lóbulo parietal, cerca de la misma, se ocupa principalmente de la orientación espacial, del cálculo de ciertos tipos de reconocimiento. Las cisuras de las que te hemos hablado, de Rolando y de Silvio, en la cisura de Rolando específicamente es una especie de corte que posee el cerebro en su parte superior y que se encarga de crear un pequeño espacio entre el lóbulo parietal y frontal. La cisura de Silvio es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base para ambos flancos. Estas cisuras, o también llamados surcos antes mencionados cerebrales, son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para así formar parte de la corteza cerebral. Cerebro y aprendizaje. Conociendo nuestro cerebro y lo maravilloso que es y los grandes aportes que ha hecho la neurociencia para esto. El cerebro humano es un sistema estructural
y funcional, diseñado para recibir información, integrarla de modo flexible, creativa y elaborar conductas destinadas a la adaptación. En esencial, aprender y memorizar significa hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las neuronas y sus contactos con otras neuronas, en redes que se extienden a lo largo de muchas áreas del cerebro. Cerebro y aprendizaje. Aprende y se enseña a sí mismo. Nuestro cerebro aproximadamente contiene 100.000 millones de neuronas. El cerebro va armando una red de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un cableado único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación entre las neuronas, llamado sinapsis, es la que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo. Nuestro cerebro desempeña un rol crucial en el aprendizaje y la memoria. Al generar nuevas neuronas a lo largo de la vida. Para modificar la estructura cerebral a lo largo del lapsus vital, el nacimiento de neuronas, conocido como neurogénesis, opera en la línea con la muerte de neuronas, la neurogénesis. Las neuronas afinan sus conexiones mediante la formación de la sinapsis, sinaptogénesis, que es la eliminación, reforzamiento y debilitamiento. El ser humano, junto con otros seres vivos, tiene una capacidad de aprender gracias a los estímulos que hay en su entorno, gracias al sistema nervioso. Este sistema posee una gran plasticidad según la información sensorial que recibe y se adapta según las necesidades que le exige cada situación. El sistema nervioso es un conjunto de neuronas interconectadas que se comunican entre sí y con otras células a través de las uniones sinápticas, especializadas gracias a filamentos llamados axones que transmiten las señales a partes distantes del cuerpo, influyendo en la actividad neuronal, muscular y glandular de los puntos finales. La sinapsis. La unidad funcional de la recepción y la respuesta a los estímulos del entorno en las neuronas. Las neuronas son células que tienen la capacidad de transportar la información en forma de impulso nervioso. Gracias a estas conexiones llamadas sinapsis, esta información puede viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando estamos estudiando una asignatura a través de la vista, enviamos información visual a la región cerebral que se encarga de procesar lo leído con la sinapsis. Esta información viaja a regiones del cerebro que se encargan de memorizar lo que estamos estudiando, a diferencia que cuando nacemos, nuestro cerebro posee una gran cantidad de neuronas que no forman sinapsis. A lo largo de nuestra vida, los estímulos que percibimos son muy importantes porque son los que van a generar la sinapsis. ¿Sabías que las neuronas que no se utilizan morirán? El cuerpo es muy sabio. Entiende que si
no se utiliza es porque no sirve en el entorno en que vivimos. Desde la neurociencia, en el aprendizaje, se presenta como un proceso relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal, cognitivo y conductual, como resultado de la experiencia, permitiendo su adaptación al entorno. Los contactos funcionales entre las neuronas y otras células efectoras se llama sinapsis. La sinapsis es un proceso bioquímico que permite la comunicación entre neuronas. Una neurona portadora de una señal nerviosa con un mensaje concreto es capaz de decirle a la siguiente neurona de la red cómo tiene que cargarse eléctricamente para que la información se presente a lo largo de la red. Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico, en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué los moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. Esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar, la complejidad de este lenguaje electroquímico, se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos.
Uno de los grandes aportes de la neurociencia en la educación es erradicar esos neuromitos. Los neuromitos son creencias o falsas verdades. Los neuromitos o falsas creencias originadas a la hora de intentar aplicar la neurociencia a la educación y a la enseñanza. Los neuromitos han hecho bastante daño en el mundo de la educación. Tanto así que diversos centros de enseñanza han creado y vendido programas de formación basados principalmente en neuromitos. Sin embargo, en la actualidad, gracias al avance de la disciplina neuro y al desarrollo y uso de la tecnología con una aplicación a la ciencia, como por ejemplo las tomografías computarizadas o los encefalogramas, conocemos mucho más sobre nuestro cerebro y vemos que esos neuromitos tenían grandes errores de base. Luego, cuando el doctor Francisco Mora nos dice que contamos con más de 50 neuromitos en la actualidad y la cantidad sigue creciendo, nos preguntamos qué está pasando. Si los avances, los descubrimientos y los aportes de la neurociencia nos ayudan a conocer más sobre cómo se da el aprendizaje en el ser humano. Es una lucha, es un desafío, es un reto en la docencia para vencer con esos, educación tradicional, como por ejemplo esas falsas creencias de mi niño, que si mi niño de 5 o 6 años no sabe leer y el de mi vecino sí sabe leer, entonces yo califico a mi niño como que mi niño es tonto y que la maestra no sirve. Pero realmente eso es un neuromito, porque ni mi niño es tonto y la maestra sí sirve. Simple y sencillamente es que mi niño aún no se ha dado esa plasticidad, aún no ha madurado, aún no se ha generado esa sinapsis de la que hemos venido hablando, porque no en todos los seres humanos se da al mismo tiempo. Puede que suceda en unos más tempranos, en otros más tardíos. Pero esos retos y esos desafíos y esos conocimientos de las instituciones educativas que venden de que un niño del kinder tiene que salir leyendo y escribiendo, porque es una gran institución educativa. Eso no es así. Se tiene que respetar esos procesos de aprendizaje. Ahora, habría que ver si mi niño a los 7, 8, 9 años, mi niño aún no aprende a leer, y que realmente, precisamente por eso, ese conocimiento que debemos de tener del funcionamiento del cerebro, sé que mi niño presenta alguna dificultad. Entonces, uno de los grandes aportes que también nos permite identificar algunas dificultades en ese proceso. Erradicar esos neuromitos como las personas de los 40 en adelante ya no pueden aprender o al menos les cuesta mucho trabajo. No es cierto que usemos solo el 10% de nuestra capacidad, ni que la música de Mozart haga más inteligente a los bebés. Proponer clases para los hemisferios derecho e izquierdo por separado. Los cerebros encéfalos son como unos ordenadores. El cerebro adulto no cambia. Todo eso son neuromitos que debemos de erradicar, porque la neurociencia llegó para quedarse. La anatomía y fisiología particular del ser humano. Si el educador conoce cómo aprende el cerebro y cuáles son las influencias del entorno que puede mejorar o perjudicar este aprendizaje, su planificación o propuesta curricular
ofrecerá al alumno diferentes oportunidades para aprender. A partir de este análisis del proceso de investigación de las neurociencias, de sus aportes, sobre el área pedagógica, se hace una invitación a la incorporación al estudio del cerebro humano como eje dentro de la formación profesional para el ejercicio docente. La capacidad de educabilidad propia de los seres humanos tiene su explicación sobre la base del aporte de las distintas disciplinas científicas. Sin embargo, en ocasiones hemos focalizado nuestra atención en aspectos psicológicos y fisiológicos, sin considerar que lo biológico juega un papel muy trascendental. Algunas situaciones presentes en el acto cotidiano escolar encuentran su origen en la actividad neuronal humana. Por ello, el conocimiento que el docente tenga sobre sus características potencializadas y por ende sobre las implicaciones en los distintos ámbitos de la acción educativa le permite ampliar la fuente para la toma de decisiones en los procesos pedagógicos. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. La neuroeducación puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden los alumnos, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos para poder ejecutar la enseñanza-aprendizaje. Es tan importante que en estos tiempos que estamos viviendo, apliquemos la neurociencia, porque tan cierto es que ha venido revolucionando y causando transformaciones e impacto, pero ha venido a pasos muy lentos, porque aún seguimos viendo mucho la educación tradicional, como es aprender y memorizar, sin fijarse por ni siquiera un momento en cómo aprende ese cerebro. Es tan importante que los educadores que hoy en día entiendan que los aportes que la neurociencia brinda para aplicarlo en las aulas nos facilitará estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje para aplicarlo con nuestros estudiantes y entender que cada uno de nuestros estudiantes tiene su propio estilo, tiene su propio ritmo de aprendizaje. Por eso, como siempre, voy a mantener una frase célebre del doctor Francisco Monactuel. Educar sin conocer el cerebro es como diseñar un guante sin haber conocido una mano siquiera. El cerebro, esa maravillosa masa, porque así le llamo, que tenemos, es único de nuestra especie, es algo como por dentro, como el universo. Cada ser humano es un universo y cada ser humano que muere día a día es un universo perdido. El cerebro es un músculo que todos los días podemos ejercitar. Por eso, lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejor, que nos haga mejor persona. Y eso
Y eso somos. El ser humano y lo que debemos de adoptar día a día por tener esa masa tan maravillosa como es el universo del cerebro. Conocerlo, entenderlo y comprenderlo va a ayudar a comprendernos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes. Muchas gracias.